Hola, bienvenidos a Contrapunto Coyuntura, un espacio en donde diferentes actores de diversos medios del sector financiero empresarial nos hablan desde su trinchera para ver cómo están viendo ellos el mundo. Y como todos los lunes, me acompaña Eric. Eric, mil gracias por estar acá. Hola a todos, ¿cómo están? Muy contento, Luis, muchas gracias. Pues mira, hoy la dinámica, no que sea diferente hacia todos los lunes, pero es uno de nuestros primeros invitados y es el primero en repetir. Si recuerdan, en muchos de los programas siempre decimos, oigan, volvemos a invitarlos para ver qué ha cambiado de la última vez que platicamos con ustedes, cuáles han sido los cambios, qué hay de nuevo y qué se está viendo diferente en sus industrias o en donde estemos participando, ¿no? Entonces, Jorge Saldaña ya lo conocen, parte del equipo directivo de Win de México. La conversación con él fue muy enfocada hace 3 meses a temas de aranceles en la parte industrial, cómo impactaba su industria y otras industrias de México. Nos dio muy buen view de la parte operativa, que creo que pocos conocemos, ¿no? Siempre estamos viendo aranceles de la parte teórica, la parte económica, pero alguien que lo vive el día a día, pues es Jorge. Yo creo que muchas cosas han cambiado de la última vez que nos vimos, Jorge. Entonces, bienvenido, mil gracias por estar aquí. Encantados de platicar contigo y que nos cuentes, pues justo, dónde estamos, qué ha cambiado la última vez que platicamos. Entonces, adelante, Jorge. Muchísimas gracias, ¿eh? Perfecto, no, al contrario, gracias a ustedes una vez más por la invitación. Me encanta poder recibir esa llamada de ustedes de que sí puedo volver a participar para también prepararme. Yo me obliga también un poquito a volver a hacer mi introspección, ¿no? De qué ha sucedido desde la última vez que hablamos, en qué nos equivocamos, qué suposiciones hicimos que siguen siendo válidas y también la parte de cosas que probablemente ya escuchándolas post grabación unas semanitas o meses después, pues ya no aplican, ¿no? Entonces, al contrario, mil gracias por invitarme, Luis, Eric, y feliz como siempre de estar aquí con ustedes. No, pues al Mil contrario, gracias, Eric, mil Jorge. gracias por aceptar. Oye, yo empezaría a ver, recuerdo en nuestra última conversación que sí había incertidumbre, aranceles, la verdad es que en los últimos 3 meses, o sea, no ha cambiado nada, pero siento que o sea, no ha cambiado nada en el sentido de que pues, los aranceles ahí siguen. Estamos a unas semanas del 1 de agosto, en donde al parecer ya nos vienen los 30% de aranceles. Pero siento que la actitud de todo el mundo sí ha cambiado, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo has visto. O sea, de ese pánico que traíamos hace 3 años, hace 3 meses, ahorita las cosas no han cambiado en el sentido de que el riesgo arancelario y las amenazas arancelarias ahí están, pero siento a todo el mundo más relajado. No sé si sea tu caso. Fíjate que justo cuando dije, a ver, ¿con qué empezamos? Era darle un poquito de continuidad a lo que habíamos hablado, ¿no? Y no sé si te acuerdas la vez pasada lo que yo les decía, el modo en el que estábamos a nivel compañía, pero también a nivel industria, y nada más recordándole un poquito a los que nos escuchan, nosotros estamos muy, muy pegados a la parte de la industria química en México, todo lo que tiene que ver con, digamos, plásticos, resinas, polímeros. Entonces es una industria que sí es relativamente driver en México y antes era más por Pemex, pero digamos, desde nuestra trinchera, la vez pasada yo les decía, esto que hemos venido haciendo es un control de daños. O sea, realmente nada cambió desde principio, desde que entró Trump. Al día de hoy no ha cambiado nada en nuestra manera de operar, en nuestra manera de hacer negocios y nuestro core sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Nuestro speech, ¿no? Y es un poco esa evolución que hemos tenido que hacer a nivel comercial, porque prácticamente es un driver comercial, que es, bueno, primero fue pánico total, ¿no? ¿Te acuerdas? El mismo tipo de cambio reaccionó brusquísimamente, o no sé si es correcta esa palabra, pero respondió de una manera muy abrupta. Y en este último anuncio que hizo Trump la semana pasada o hace unos días, el tipo de cambio prácticamente no reaccionó. Entonces, es como el cuento del lobo, ¿no? Ahí viene, viene, y ya llega un momento en donde ya no se la crees. Ujú. Y viendo hacia atrás otra vez con este orden de ideas, creo que reafirmamos, y al menos yo sigo pensando que todo lo que está haciendo Trump a nivel aranceles no tiene nada que ver con un tema económico, financiero o de comercio, sino es simple y sencillamente una herramienta, una palanca que está jalando para conseguir cualquier tema que quiera conseguir o cualquier negociación que quiera ganar, ¿no? Primero creímos como que no sabíamos cómo leerlo,
como país, ¿no? Y también como industria, como empresarios. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que realmente, lo hablamos la vez pasada, ¿no? Esa integración, porque no es comercio, no es trueque, ¿no? No es un intercambio comercial, sino es una integración comercial que tenemos en México con Estados Unidos y que no nada más se ha mantenido, sino que se ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Estaba viendo unas estadísticas en la mañana para más o menos tener datos y lo que ha pasado de 2014 para acá a nivel exportaciones de México hacia Estados Unidos pues es brutal. O sea, yo medio que de repente como latinos y de hecho como seres humanos, solemos como que chotear las cosas un poco, ¿no? Entonces el nearshoring ya es hasta una palabra que trato de no usar porque fue como moda y luego volvió y luego regresó y luego se volvió a morir pero al final sí ocurrió y yo creo que sigue ocurriendo. Quizá este año sí ha sido muy bajo en cuanto a inversión. Luis, Erika, y ustedes deben de tener muy buenos datos con respecto a realmente qué tanto ha cambiado la inversión, que sí ha sido definitivamente con toda la incertidumbre mucho menor. Pero si vemos un periodo más largo de tiempo, claro que existió ese fenómeno digamos, de migrar la industria hacia México para meterla a Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, creo que sí, ¿cómo se llama? Como país de repente estos bandazos y como empresarios y como industriales nos hacen hacer cosas ahí como cuestionarnos mucho lo que estamos haciendo, pero creo que sí la industria trae una agenda muy clara, con altas y bajas, pero en el largo plazo sí hemos estado haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Luis, lo único que hemos cambiado es nuestro speech. O sea, primero a control de daños, ahorita ya los mismos clientes vieron que pues como que sí va y no va y pues tal vez hay que hacer ahí dos, tres cositas tácticas, como te decía la vez pasada si tenemos embarques las primeras 2 semanas de agosto que van a cruzar la frontera, pues tratemos de cruzarlas antes por si hay 2 semanas de incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que lo que más nos ha afectado como industria es nada más la incertidumbre. Ya el tema arancelario, creo que lo estamos superando, estamos viendo realmente cuál es la intención ni Ujú, siquiera de Estados Unidos, de Trump, y ya como industria y como país nada más tenemos que tratar de controlar esa incertidumbre, que es lo único que nos detiene, ¿no? Nos ujú. detiene para la inversión, nos detiene para crecimiento con algunos clientes y para poder seguir con los planes como los veníamos haciendo. Pero creo que lo único que ha cambiado es nuestro speech. Ya no estamos tan nerviosos, nuestros clientes ya no están tan nerviosos y creo que nada más ese rol de psicólogos que hemos tenido con nuestros clientes, pues es realmente lo único que hemos tenido que cambiar de noviembre del año pasado para acá, ¿no? Oye, Jorge. Ujú, No, a ver, yo creo que sí. La volatilidad en cuanto al tema de decisiones, la incertidumbre, sin duda ha bajado. De hecho, hay un término muy famoso que Luis y yo hemos platicado aquí y que se escucha en muchos lados, que es el taco trade, ¿no? Trump always chickens out. Pero al mismo tiempo, en el episodio pasado hablábamos de que Trump tiene que dar un manotazo fuerte en la mesa, tiene que haber consecuencias para sacudir o obtener algo que él quisiera. O sea, desde tu lado, ¿tú crees que se han obtenido beneficios por haber hecho ese tema ¿cómo se puede decir? Pues tan raro, ¿no? O sea, como que si había aranceles, no había, si había, no había, y nada se definía o todo se cambiaba. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de eso? y agregaría esa pregunta. O sea, ¿dejan de estar nerviosos ustedes y sus clientes porque están operando bajo la hipótesis de que Trump se va a echar para atrás? ¿O si tienen, o sea, si tienen un escenario en donde Trump dice 30% y lloren, patalen, hagan berrinche, va el 30%? Fíjate, es buenísima la pregunta que hacen bueno, que hace Eric y la que complementas, Luis. Yo creo que aquí el- la psicosis inicial era porque no entendíamos, ¿no? Dice, no me acuerdo en ese momento, ¿no? Pero X porcentaje de arancel a México y tanto a China. Pero todavía faltaban las letras chiquitas, que no era que no las leyéramos, sino que no estaban claras, ¿no? Y últimamente, como que ya aprendimos a leer qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, es un tema de que, te digo, el cuento de Pedro y el lobo, entonces ya sabíamos que no iba a llegar el lobo, ¿no? Entonces ya todos están más seguros que el lobo ladra pero no muerde, ¿no? Pero por otro lado, también creo yo que hemos visto que a lo que sí se le aplica el arancel es todo lo que está fuera de las reglas de origen. A todo lo que se le aplica el arancel
digamos, no está cobijado por el Temec. O se va directo por algunas industrias, como el acero, el aluminio, recientemente esta semana el tomate, y son muy targeteados por X o Y razón, o porque lo que hablamos la vez pasada, ¿no? También este caballo de Troya que puede estar siendo México para las bienes de consumo y industriales desde China, ¿no? Y México nada más es el patio trasero para pasarlo a Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es lo que también hemos aprendido en este periodo de tiempo corto, a leer entre líneas, ¿no? O sea, no nos podemos ir con que va a ser 30%. Sí va a ser 30% y efectivo a partir de X día, pero va a tener muchos asegúnes. Y probablemente en esos asegúnes que todavía ni los agentes aduanales van a haber entendido bien, pues nos toque pagar un arancel temporal. Temporal, 2 días, ¿eh? No creas que estoy hablando de temporal meses. Esa es la diferencia, ¿no? Y yo creo que esa lectura un poquito más audaz, más profunda, más ese deep dive a lo que va a implicar, es lo que nos ha hecho a todos un poquito más conscientes. Nuestros mismos clientes nos empezaron a pedir cartas, tanto nacionales como extranjeros. Dime de dónde vienen las materias primas o el contenido de tu producto, desglósamelo. Cosa que no hacíamos antes por mantener nuestra información un poquito más confidencial. Pero ahorita ya nosotros mismos nos hemos concientizado de que, aunque China puede ser muy atractivo en ciertas materias primas, nuestro partner tiene que ser Estados Unidos, porque muchos clientes nos van a pedir, inclusive mexicanos, que cumplamos con las reglas de origen, porque ellos van a usar ese documento nuestro con sus clientes y así durante toda la cadena. Entonces, todas estas medidas importantes, no importantes, pequeñas, grandes, creo que nos han ido dando cierta certidumbre, valga la redundancia, para poder tranquilizar y reducir ese efecto nocivo que eran los comentarios de Trump, ¿no? No sé si con eso respondo a la pregunta. Ujú. Sí, no, y me parece interesante que ya les piden los requisitos de dónde viene tu producto para trazarlo, y que justo no haya algún tema de que estás metiendo materias primas chinas por otro lado. Y eso me parece hasta inclusive una buena práctica, ¿no? Este, pero algo que yo te quería decir es, siento que la última vez que platicamos los tres, platicabas con Jorge y sí se sentía como en un war room, ¿no? O sea, puta, a ver qué pasa mañana, incertidumbre, y como que yo sentía que todos dentro de tu negocio, en tu empresa, pues sí estaban muy metidos a moverse muy rápido, cambiar estrategia, momentos tácticos en respuesta a lo que se viniera. Hoy ese sentimiento por lo que nos platicas, ya no lo veo así, o sea, o sea, sí esquematizas o el speech ha cambiado, pero incluso siento un poco más de calma con lo que nos cuentas. Ya no estás en un war room como estabas hace 3 meses, ¿no? Totalmente, y creo que tiene que ver con lo que les platicaba. O sea, en algún momento digo, no quiero minimizar, ¿no? Pero pues el día que ataca Rusia a Ucrania es así como, sí te sacude el tapete, ¿no? A nivel global. Digo, no quiero pensar lo que vivían los ucranianos, ¿verdad? Pero a nivel global nos sacudió. Pero luego lleva un año ahí y como que ya el mismo mercado empieza a absorber ese riesgo, empieza a digerirlo y ves realmente qué tanto te va a afectar, ¿no? El tipo de cambio, no me equivoco, el año pasado antes de Trump, sí llegó a estar abajo de 17, ¿no? 16.80. Ahorita seguimos en 18.50, 19, ¿no? Dependiendo el día depende qué suceda ese día, ¿no? Pero digamos, entre 18.50 y 19 ya nos hemos mantenido un periodo relativamente mm, corto, pero largo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya se descontó eso. O sea, al final la psicosis fue la volatilidad, ¿no? En el momento del anuncio inicial se dio la volatilidad, se ajusta, no regresa a los niveles iniciales, pero ya se absorbió. Entonces yo creo, y esto es solo un termómetro, que es el tipo de cambio. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Eric. Ese War Room, yo no te diría que no estemos ahí, sino que se transformó y lo estamos viendo de una manera mucho más proactiva. Voy a citar, fui a una conferencia, otra cosa que también hemos hecho y que ahorita me vino a la mente, todo el tema de colaboración y el famoso get involved, ¿no? En cámaras comerciales, cámaras de industria. Nosotros lo que sí hicimos y lo que estamos haciendo es nos hemos estado involucrando mucho con la Asociación Nacional de la Industria Química, que es una de las asociaciones más, no quiero decir de las más, pero sí muy poderosa y de las que más logran hacer ciertas cabildeos, negociaciones con el gobierno federal. Y en una de las reuniones que tuvimos, invitaron a Luis de la Calle, que seguramente lo ubican, y a mí me cambió mucho el chip en su conferencia porque decía, México está, o sea, puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. La posición que tiene México
ante todo este escenario de incertidumbre y nos dio datos duros, ¿no? Con un análisis profundísimo, es enorme. O sea, realmente tenemos muchísimas oportunidades como país, como fabricantes mexicanos que se van a abrir comparadas con las que se pueden ir cerrando. Y probablemente las que se cierren no se van a cerrar, nada más se van a transformar y tal vez ya no vamos a hacer el low cost con el cliente, pero pues hay que construir esa relación y ese valor agregado que le damos a los clientes extranjeros, principalmente Estados Unidos, em, va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia entre el War Room en el que estábamos la vez pasada, que literal creo que la palabra que usé o el concepto que usé fue control de daños. Hoy es más una estrategia proactiva y viendo en dónde en esa crisis encontramos oportunidades, ¿no? Que sí las hay y hay muchas más de las que pudimos haber visto hace 8 o 10 semanas que nos juntamos. Sí, claro. Sí, a mí me preocupa un poco, o sea, sí, de acuerdo, o sea, creo que el escenario base es el que planteas, ¿no? El escenario en donde, eh, o sea, o sea, lo que se puede, lo que Trump puede llegar a imponer, pues puede ser pasajero o, como tú decías, pagar arancel 1 o 2 días, ya después vemos qué onda. O sea, creo que ese sí es el escenario base, pero me preocupa un poco que, o sea, siento que todo el mundo está empujando a que ese escenario base es el único escenario que puede llegar a venir. ¿No? O sea, siento que, a ver, y yo desde el punto de vista de mercados más que de la industria, ¿no? Porque a la industria, pues, o sea, lo que me entero es de lo que Jorge me cuenta, lo que alguien más me cuenta. Pero, por ejemplo, ves la volatilidad implícita en el S&P, ¿no? Vía el VIX. El promedio es 20, ahorita está en 16, ¿no? O sea, como que el mercado está actuando bajo la hipótesis de que efectivamente todo se va a normalizar, cuando en realidad no se ha llegado a ningún acuerdo de absolutamente nada y todo sigue flotando, ¿no? Entonces, siento que esta hipótesis taco, ¿no? El de Trump always chickens out, puede ser una fuente relevante de lo que se llama como volatilidad suprimida, ¿no? Volatilidad restringida en donde los mismos agentes económicos dentro del mercado están tan optimistas que como que están perdiendo de vista los otros escenarios que podrían suceder. Y en el momento en que sucedan, pues es como si fuese una olla de presión, pues, o sea, si no tiene válvula de escape y tú estás viendo la olla ahí y no pasa absolutamente nada, pero pues de repente te explota en la cara, ¿no? Claro. Entonces, no sé, o sea, ese es mi sentir ahora sí que O desde mi sea, trinchera. pero tú crees que algún día todo esto está calmado, no va a pasar nada, pero no que nunca vaya a pasar nada. Un día va a llegar y va a explotar el pedo No, 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 y sí, o después... eventualmente algo va a explotar, ¿no? Pero me refiero a creerle demasiado a la hipótesis de que Trump siempre se echa para atrás. ¿Sabes qué opino ahí, Luis? Y creo que aquí o sea, para este tipo de conversaciones, porque ustedes dos están muy pegados, bueno, no los dos, sobre todo tú, Luis, más que Eric, pero también Eric, más pegados al mercado financiero. Y justamente en las crisis y en estas volatilidades, los capitales son lo que puedes mover más rápido, ¿no? De un día a otro puede haber un crecimiento brutal o una caída brutal o una volatilidad brutal. Si se ponen ahora nuestros zapatos o nuestra cachucha, nuestro casco, ¿no? Para ponerlo, tropicalizarlo como industriales, nosotros transformar una industria no se hace en una semana. Nosotros de un día a otro no puedes hacer cambios sustanciales. Reaccionamos rápido, probablemente más rápido que ante otros acontecimientos. Pero creo que aquí digamos, justo se vuelve una plática como multidisciplinaria porque pues, lo que mueve al país no es solamente el mercado financiero, No, sí, no es claro. solo, o sea, de capitales, ¿no? No es solamente el mercado accionario, no es, hay una parte de industria, hay una parte de servicios, hay una parte del sector primario, hay el turismo, ¿no? O sea, al final son muchos componentes que lo van moviendo. Creo que el más complejo de mover es la industria porque una inversión en fierros no la tienes de un mes a otro. Un cambio o relocalización de tus plantas, pues te llevan 3, 4 años. Por ejemplo, un vire de decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar más partners comerciales, que también lo platicamos, ¿no? En algún momento. O sea, sí, suena padrísimo, ¿no? En el libro y en nuestra estrategia que redactemos se va a escuchar buenísima, ¿no? En nuestro PowerPoint. Pero de ahí a lograr desplazar bienes a otro país lleva tiempo, No, ¿no? Entonces, no. A ver,
ahí te interrumpo un poquito porque sí me gustaría meter un paréntesis. Haz de cuenta que yo estoy entre ustedes dos, ¿no? O sea, Luis tiene toda la volatilidad del mercado financiero y como tú compras y vendes una acción en un segundo, literalmente, eres un operador industrial y yo, por ejemplo, soy inversionista en private equity, ¿no? O empresas como la tuya, Jorge. O sea, al final, la volatilidad en valuaciones, la volatilidad también en el sentimiento de los dueños o los accionistas de las empresas, pues sí, no cambia de un día para otro. Tiene que haber muchos días, o más bien muchas semanas, o incluso meses o años, de estar golpeando cierta industria o que las cosas se deterioren durante un largo periodo sostenido para que decidas hacer un cambio estructural, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, no vas a salir a vender una fábrica mañana, evidentemente, ni los activos, ni nada, ni te vas a relocalizar. En mi caso, que tenemos o vemos muchos temas a lo mejor de hoteles o restaurantes, pues exactamente igual, no voy a vender un hotel el día de mañana porque las cosas se pusieron, porque el turismo bajó un poquito. Entonces, sí la volatilidad en la industria privada, o privada me refiero a que no están cotizando en mercados públicos, es bien diferente, ¿no? Y como bien dices tú, el mercado financiero refleja un sentimiento momentáneo, posiblemente irracional, que lo hemos platicado anteriormente. Entonces, sí creo que tu comentario es acertado con base a que no puedes tomar decisiones tan abruptas con base a poca información disponible en el mercado, a diferencia de lo que se hace en los mercados públicos, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo, sí, sí, un poco la idea esta de volatilidad reprimida, eso era más como desde mi trinchera, ¿no? Activos financieros, o sea, o sea, en algún momento, o sea, lo que te puede explotar haciendo el símil de la olla express, Ujú. pues sí es el índice, ¿no? O sea, de repente se te cae 5 6 7% en un día, pero eso tiene digamos que no tiene un impacto inmediato en la industria, tendría que ser como sostenido, tendría que ser como, pues sí, o sea, de largo tiempo, de largo rato para poder empezar a ver como transformación en el mundo real, vaya, ¿no? En Ujú. los fierros. No, totalmente. O sea, y tu punto es muy bueno, ¿eh? Porque al final son dos mercados abismalmente diferentes en cuanto a cómo puedes operar y qué tan rápido puedes hacer un cambio. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo contigo es, probablemente estábamos ciscadísimos y no había que estar tan ciscados, pero ahora estamos confiadísimos, ¿no? Debe de haber un punto medio en donde digas, pues probablemente cierren la frontera 2 meses. ¿Tienes la lana para sostener un arancel de ese tamaño? ¿Les vas a bajar el precio? O sea, sí vamos a tener que hacer ciertas cosas tácticas, por más que nos sintamos industriales y que todo es un poquito más lento en cuanto a los cambios. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pasamos de un escenario y lo dicen los índices, de muy alta confianza, desconfianza a mucha confianza. O sea, hay que parar las orejas y tienes que tener tu plan B, plan C. Probablemente tu plan B es nada más algo muy táctico, como lo que les platiqué la vez pasada, un tema logístico, un tema de construir inventarios, ¿no? O sea, cosas que puedes hacer relativamente rápido. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho me pones a pensar, porque sí estamos confiados. O sea, de hecho, a nivel... esta semana tuvimos consejo de administración y no tocamos ni tantito el tema de aranceles y ya estaba en la mesa. Ok. Entonces, o sea, la vez pasada fue el tema. Esta vez, no que lo ignoramos, pero lo dejamos pasar. Sí, pues sí, sí, o sea, bajo la idea de algo va a pasar antes del 1 de agosto y no hay tema, o sea, no hay bronca, ¿no? Exacto. O sea, eso como que me trae inquieto estas últimas semanas. Digo, a ver, lo bueno es que no falta mucho para que sea el 1 de agosto, entonces no es una incertidumbre a largo plazo, pero quería ver cómo lo estaban tratando ustedes, ¿no? Entonces, digamos que desde tu industria ya están más del lado optimista, buscando oportunidades, ¿no? Asumiendo esto que, o sea, que no necesariamente se va a dar de largo plazo. Ujú. Eh, Yo ahí tengo un comentario, Jorge. Ahí cuando dices buscando oportunidades, retomando el comentario de Luis, es, ya estoy buscando oportunidades mismas que podría ser inversiones de capital, o sea, gasto de CAPEX o inversión en CAPEX para aprovechar esas oportunidades, o prefieres todavía estar conservador, haciendo caja o guardando canicas justo para tu plan B, C, D en caso de que llegue a explotar. O sea, ya tienes la confianza suficiente para buscar las oportunidades invirtiéndole algo de lana o todavía no están ahí. Y me Muy- refiero, no tienen específico, sino de la industria. Mira, pues muy buena pregunta también. Yo creo que lo que es, y de hecho se ve en los indicadores, nosotros estamos en un mercado
o atendemos un mercado que está muy ligado a la construcción, por ejemplo. Hay muchos proyectos que ya están a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Pues los van a terminar. O sea, ya estás a la mitad, ya los terminas. Lo que sí creo que se está frenando, y eso es lo que puede estar creando cierto miedo a nivel industria, y que no se van a ver los efectos ahorita, sino más adelante, es nuevas inversiones. La vez pasada yo les platicaba, estábamos viendo, oye, que si una planta, y no es que eso sigue frenado. Y de hecho ya pasó a segundo, tercero, cuarto término. Ya tenemos muchas prioridades antes que eso. Siendo que probablemente era el tema central en agosto del año pasado. Entonces, yo creo que esas inversiones grandes, ¿no? Mayúsculas a nivel, al menos nosotros a nivel compañía, sí las frenamos, ¿no? Ese tema que hablamos con Luis de cortar las grasitas, seguimos en eso. Ese tema de, traemos un proyecto de pricing excellence, pues sigue activo. Un tema de diversificarnos, sigue activo. O sea, nos hizo replantearnos la estrategia, pero a nivel inversiones, seguimos cuidando con lupa la caja. Y otra vez, cash is king, todo puede pasar. Podría pasar que nos dejan el arancel de 30% y si nos aplica, ahorita a nosotros no nos aplicaría según, porque si caemos dentro del TEMEC, por eso estamos tranquilos, pero probablemente cambie algo, ¿no? Y nos toque 2 meses de financiar y pues no tenemos la lana. Si no la tenemos en la caja, no tenemos la lana para poder financiar mm, ese bachecito al cual nos vamos a enfrentar, perdón. Entonces, CAPEX, seguimos con la política que siempre hemos tenido, ¿no? Que es invertir X veces depreciación. O sea, al final las plantas tienen que seguir caminando y tienen que seguir siendo productivas, o si no, nos va a pasar lo que le pasó a Pemex, que dejas de invertir, te confías y luego tu planta no sirve para nada, ¿no? Es totalmente obsoleta. Entonces, todo eso tiene que seguir caminando y creo que la posición que debe tener la industria es México sigue caminando, México sigue avanzando y o sea, hay algo que no podemos ignorar, que son los kilómetros de frontera que compartimos con Estados Unidos. O sea, solo por un tema geográfico vamos a tener alguna ventaja siempre. Y esa integración no es difícil de deshacer. Y se puede deshacer, probablemente sí, pero no va a ser rápida. Entonces, creo que entrar en una posición de dejar de gastar, de dejar de invertir en nuestros activos fijos, no sería la correcta, ¿no? Lo que sí es, Sí, pero ese es oye, un CAPEX defensivo, ¿no? O sea, es total, es replacement CAPEX, no es un tema de vamos a aumentar capacidad instalada. Exactamente, exactamente. O probablemente, hablando de cortar las grasitas, pues tal vez ser más selectivo con los clientes que te vas a quedar, armar un poquito más pues, alianzas ¿no? Algo más a largo plazo con tus clientes estratégicos, tratar de reforzar las cadenas de suministro, ¿no? Sobre todo más locales, seguir apostando más por valor agregado y diferenciación. Por ejemplo, nosotros acabamos de invertir en otra vez, es un proyecto que ya estaba caminando, ya lo acabamos de terminar, que es un laboratorio de desarrollo y de innovación. Pues eso ya estaba, o sea, no lo vamos a frenar y apagar el proyecto que lleva 2 años en el pipeline, ¿no? Entonces, estamos apostando por valor agregado y construir un poquito el futuro. Ahorita, así que cambios bruscos que podamos hacer, no hay más que quedarnos con la caja y ser muy selectivos en las inversiones que vamos a hacer, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Fíjate, hace un par de semanas, platicaba con un cuate que tiene una empresa, o sea, no es de él, pero trabaja en una empresa que se dedica a hacer transformadores eléctricos, ¿no? Es mexicana. Y lo que me decía es, a ver, todo este tema de aranceles, más un tema de inseguridad, o sea, como temas más coyunturales del país estaban evaluando seriamente en poner partes de sus plantas, o sea, parte de esta expansión de sus plantas directamente en Estados Unidos, ¿no? De hecho, ya estaban como avanzando en estos temas, decían, a ver, dar de alta la empresa ya es cuestión de días, o sea, es muy fácil, te dan facilidades, te condonan impuestos, dependiendo del estado, ¿no? Entonces, como que poco a poco les iba haciendo más sentido ir a poner sus plantas allá, ¿no? Y eso aunado a pues, todas estas cosas positivas o todos estos beneficios que les da, que está anunciando Trump para pues, que la gente vaya a poner sus plantas allá, ¿no? Ujú. ¿Es algo que, por ejemplo, para tu industria o para ustedes podría hacer sentido? O sea, es decir, salir de México e ir a poner una planta en Estados Unidos. Definitivamente, y eso sí ha estado siempre sobre la mesa, pero yo creo que lo que tiene que hacer cada industria aquí, hablando
100% de industria, Ujú. es entender cuál es la ventaja que tenemos, o sea, por qué ese cliente o ese usuario del producto final está, o más bien, el fabricante de ese bien, ¿por qué lo está fabricando en México? Es un tema de costos, es un tema de acceso, es un tema de mano de obra, es un tema de algo que tiene el país, ¿no? De estar cercano a los recursos naturales, de agua, no sé, ¿no? El tema de electricidad, que no creo que seamos tan buenos en eso, pero creo que es clave poner sobre la mesa y decir realmente por qué me están comprando. O sea, ¿qué ventaja tengo de operar en México? Y nosotros ahí es donde nos dimos cuenta que gran parte de lo que, te digo, lo sé porque lo hemos venido discutiendo por años, con la nueva planta dijimos la ponemos en México, la ponemos en la frontera, pero del lado mexicano, en la frontera, pero del lado americano, compramos a un competidor en Estados Unidos. No es tan fácil ni tan obvia la respuesta a tu pregunta porque depende, ¿no? O sea, yo creo que la respuesta correcta es depende. Nosotros lo que sí nos hemos dado cuenta es qué ventaja tenemos la posibilidad de hacer un producto para cada cliente en lugar de hacer un producto que le sirva a muchos. Ok, eso qué tan fácil sería hacer en Estados Unidos se vuelve mucho más complejo que esa flexibilidad que podemos tener en México. El tema de mano de obra, aunque ya no somos tan demandantes en mano de obra como lo llegó a ser en algún momento nuestra planta, pues sí, definitivamente te cuesta 5 veces más una persona en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso vas a quedar, o sea, ¿qué ventaja tendrías a nivel país, ¿no? De construir aquí o construir ahí? Al final, el polímero, lo que hagamos nosotros, nuestro producto terminado va a ser el mismo. ¿Cómo lo haces y con quién lo haces? Creo que es la clave principal. El tema de liabilities también, por ejemplo, en México es manejable ese tema. En Estados Unidos, pues al costo de tu producto le tienes que poner un liability enorme, un seguro enorme, si me entiendes, más siendo industria química. Entonces, pero estoy seguro que si platicamos con alguien que arma chips, pues va a ser mucho más sentido y te va a decir, ni loco lo hago en Estados Unidos, mejor lo hago en México. Si ya tengo que escoger algo fuera de Asia o de China, pues, o Taiwán, lo voy a hacer en México, ¿no? 1000 veces antes que en Estados Unidos. Y probablemente si hablamos a alguien no sé, de la industria de moda, de lujo, pues te dice, bueno, pues para esos precios que traigo, pues, lo que menos me importa es mi costo, sino más bien mi canal, mi acceso a mis materias primas. Entonces, yo creo que es una pregunta que la respuesta sería depende, pero sí tenemos que sentarnos cada uno a ver por qué se está haciendo en México. O sea, una razón tiene que se vino esa fabricación, esa manufactura a México. Si me la llevo allá, ¿pierde todo sentido o por qué se vino para acá? Y en muchos de los casos la respuesta va a ser costo, pero en muchos también creo que hay otros factores ahí involucrados, ¿no? Ya, ya, Mm. ya. No sé si te No, sí, contesto sí, bien. está interesante, está interesante. Porque además, pues Estados Unidos siento que, digo, y a ver, y es más viendo los demográficos, pues que se ha perdido mucho capital humano, ¿no? O sea, la gente no necesariamente ya se está educando, se sigue educando en ingenierías, en cosas como, en puestos que le pueden dar pues sí, servicio a la industria, ¿no? Como que ya un país más enfocado a temas de servicios que a temas industriales o manufactureros, y eso hace que pues, se haya perdido capital humano a lo largo de toda esta historia. Es decir, si llegamos a ver industria regresando a Estados Unidos, pues no necesariamente va a haber quien la trabaje, ¿no? Ujú, Sí, no. ujú. Sí, sí, exacto. Y digo, con todo lo que está pasando también esto de ICE y todo, o sea, digo, yo lo veo y lo vivo, ¿no? Muchas empresas que conozco de Estados Unidos, porque estamos en el mismo medio, son clientes, son parte de nuestra supply chain, pues definitivamente hay latinos trabajando ahí y no sé qué tan regularizados estén. Entonces, pues sí, probablemente hoy entrar a Estados Unidos va a ser muy diferente de entrar a Estados Unidos en 5 años. Pero otra vez, construir una planta no se hace en un año, no se hace en meses. Eso lleva un periodo y ni modo, te subiste y pues, una vez que estás allá arriba es difícil bajarte, ¿no? Como lo de Tesla, iba a poner su planta en Nuevo León. Gracias a Dios no la empezó, pero ya estando a la mitad, pues ya no es tan difícil, digo, tan fácil cancelarla, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema complicado. Yo creo que ese es a lo que me refería con el principal problema que trae México ahorita es la incertidumbre. Si pudiéramos tener un poquito, digamos, si pudiéramos encontrar la manera de que esa incertidumbre se aminore, creo que México está excelentemente bien parado, ¿no? O sea, eso de no entender la estrategia, no entender qué quiere Estados Unidos, no entender hacia dónde va Trump, pues es lo que nos afecta. Tal cual,
si vemos a los principales socios de Estados Unidos, ¿no? Ya para no expandirnos mucho. México, Canadá y China. Y hay todos los demás, ¿no? Pero bueno, ya entre todos sumarán X%, ¿no? Pero son muchos que representan esa parte grande. Ahora, si nosotros pudiéramos eliminar un poco o bajar un poquito la incertidumbre de lo que sucede allá, va a ser difícil, ¿no? Pero de lo que sucede acá, creo que podríamos definitivamente tener una agenda mucho más a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero ¿cuál es el problema? Y ahora me voy a venir tal vez me voy a poner un poco político acá en México. Acá en México traemos la incertidumbre por la reforma judicial. ¿Qué tanto está pegando? Tal vez también ya lo descontamos, ya se nos olvidó que existe eso y pues ya estamos dejando que corra. La política comercial de Estados Unidos, que no podemos controlar. La desaceleración de Estados Unidos, que pues, definitivamente nos pega. La política monetaria, que ahorita a ver si nos platican qué ven ustedes, pues nos va a pegar. Y todo eso pues va a representar menos inversión, menos empleo, menos consumo, menor producción, menos exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como industriales? ¿De qué manera puedo yo crearme a mí mismo un poquito de certidumbre para que todo lo que pasa todos los días en los mercados y las noticias que vemos, no los pueda ignorar, pero los pueda considerar dentro de una fórmula, al menos que me dure un mes para poder yo tomar ciertas decisiones, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que aunque hay incertidumbre, seguimos creciendo a nivel industria. Digo, es difícil, ¿no? Apenas han pasado 6 meses de enero para acá, pero de repente, pues tal vez no se ve el crecimiento de México, pero yo creo que la parte industrial sigue vigente y yo creo que sigue más activa que nunca. O sea, yo estoy seguro que cuando veamos números de fin de año, la parte industrial de México va a estar más fuerte que otros años. El problema es que cuando lo metes toda la ecuación, pues sí, puede que nos veamos mal como país. Pero creo que la parte industrial, y ese otra vez es la palabrita que ya no me gusta usar, el nearshoring, ocurrió, ocurrirá y está ocurriendo. Sí, claro. Sí, y ahí es Luis donde, dice que es un coma profundo, que el nearshoring está en coma profundo, ¿no? sí, en un coma profundo, y yo creo que viene un nearshoring 2.0 en algún punto del siguiente año, ¿no? Una vez que justamente eliminemos esa incertidumbre del tratado y que ya lleguemos a un acuerdo en temas arancelarios, o sea, aunque al final del día sea, no sé, o sea, antes teníamos el 2.5% para lo que no cumplía el Temec, que ahora sea el 10 o el 15, y ya escrito en piedra, pues, ya, o sea, ya, como dices, Jorge, ya, o sea, ya te da una idea de pues, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Claro, Ahorita no sabes hacia dónde te puedes mover, ¿no? Ya con las reglas bien claras, pues ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Y hacia dónde te puedes mover. O sea, sí, yo soy de la idea de que podría haber un nearshoring 2.0 en algún punto del siguiente año. Exacto. Y habría que definir primero qué significa nearshoring, ¿no? O sea, porque yo, Sí, yo, bueno. yo creo que existió, existe y existirá. Depende cómo lo veamos, ¿no? Depende de cómo definamos ese nearshoring. Y la Ujú. otra es, yo creo que, como lo vimos la vez pasada, em, no estamos viviendo algo que no hayamos vivido, nada más se transformó, ¿no? Hemos tenido evaluaciones, hemos tenido una pandemia, o sea, llevamos 6 años de tener que ser así como que súper resilientes y aquí estamos y seguimos de pie. El año pasado fuimos el socio comercial más grande de Estados Unidos. O sea, el país sigue caminando y tenemos la incertidumbre y tuvimos cambio de gobierno, nos fuimos de la derecha al centro, del centro a la izquierda, a la izquierda semirradical o un poquito más socialista y seguimos de pie y o sea, y en la Asociación de la Industria Química seguimos operando de manera normal. Estamos, por ejemplo, otra industria no industria, cámara en la que participamos se llama NAFAPIT, que es la Asociación de Pinturas y Tintas. Y también se juntó el gremio y estamos o están poniéndole un arancel a las pinturas en aerosol que vienen de China. Pues, sigue caminando, o sea, la industria sigue, no nomás la industria, creo que el país sigue caminando, seguimos de pie, nos hemos enfrentado a muchas cosas. Entonces, creo que como operadores de empresas, como dueños de empresas, la mentalidad que debemos de tener es hay que pensar a largo plazo. O sea, sí, sí en el Inter pueden venir valles, pueden venir picos, pero no, picos, valles y picos, pero creo que si
hacemos una estrategia bien pensada, la consolidamos, calzamos bien esa estrategia con todo lo que hacemos a nivel operaciones, a nivel comercial, a nivel decisiones, podemos tener un pan, o sea, al menos a dónde queremos llegar. En el Inter nos vamos a tropezar, nos vamos a tener que levantar, vamos a tener que tener presupuestos muy flexibles, planes de contingencia, capacidad de reacción. Pero al final tenemos que tener esa claridad estratégica, esa colaboración entre equipos, formar comités multidisciplinarios para toma de decisiones, mentalidad de largo plazo, ser el ratoncito que se mete entre los pies del elefante. Y lo sabemos hacer. O sea, creo que como mexicanos lo hemos sabido hacer digo, hasta en terremotos. Si se requiere reaccionar rápido, sí, sí debemos de prepararnos para eso. Y ahora, sí hay que hacer cambios, como les decía. O sea, probablemente mi presupuesto antes era, lo firmaba sobre piedra. Ahorita lo tengo que tener relativamente flexible y probablemente de lo que dije en enero a lo que voy a hacer en junio, sí lo voy a tener que cambiar. Pero todo eso sigue alineado a una estrategia final que no cambia, o digamos, tal vez se adapta, pero no cambia porque si no, todo lo que hiciste, ¿a dónde lo vas a tirar, no? Entonces, yo creo que eso es un poquito la posición que deberíamos de tener, ¿no? Es algo diferente a lo que nos hemos enfrentado y seguimos en esa etapa de incertidumbre, pero sí podemos crear cierta certidumbre, es a lo que me refería, ¿no? Nadie nos va a dar la certidumbre, nadie la tiene. Pero tú internamente en tu cabeza decir, yo tengo clarísimo a dónde quiero llegar, yo tengo clarísimo quién soy, qué vendo, por qué vendo, cuál es mi valor agregado, tengo clarísimo que tengo que bajar X%, cortar esa grasita un 3%, tengo que ser más productivo, tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en procesos más eficientes y no reaccionar desde el miedo, ¿no? El miedo va a llegar, se va a ir. La vez pasada era un Jorge, como dijo Luis, que estaba en el War Room, ahorita es un Jorge que está más tranquilo, probablemente pues, regresemos al War Room en 2 semanas, pero más bien vamos a pensar con calma, con la razón y no con el corazón, ¿no? Como decía una persona que ahí admiro mucho. Mm. Está bien, está bien. Oye, a ver, yo quiero, cambiando de tema, digo, no sé si quieren seguir en ese mismo tema, pero yo hay algo que quisiera preguntar, o más bien platicar con Jorge, porque desde mi trinchera veo muchos fondos de capital privado tendiendo esta parte del ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance. Y ya es una tendencia muy fuerte, que inclusive hay fondos de capital que ya no invierten si no tienes esta distinción de ESG. Eh, Tú en tu industria, en la industria química, Jorge, también existe esa tendencia, está latente, es relevante, y ahora que estás muy presente en Estados Unidos, hay clientes que te lo piden. ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema de ESG? Es una muy buena pregunta. Digamos, tal vez es un cambio de timón muy rápido a lo que estábamos platicando, pero sí se puede enlazar muy bien. Em, Cuando hablaba yo de apostar por valor agregado y diferenciación, creo que ahí encaja perfectamente el tema de ESG, ¿no? La agenda de ESG normalmente la dicta Europa, ¿no? Ellos son como los países que siempre llevan la batuta, lo sigue luego Canadá y luego algunos otros países de Asia, lo que sea, y luego ya Estados Unidos y luego venimos todos los demás, ¿no? Y ya Latinoamérica siempre vamos en la colita con otros países, ¿no? Menos desarrollados. Acá en México se empieza a escuchar, ¿no? No hay ninguna obligación, sino todavía son ciertas iniciativas voluntarias. Siendo que, por ejemplo, en Europa sí para participar en ciertos sectores, en ciertas industrias, en ciertos nichos, necesitas esa certificación para poder participar. Entonces, sí, de hecho aquí en México hay un programa que se llama el Sistema de Administración Integral, de Responsabilidad Integral, perdón, que lo administra la Asociación de la Industria Química. Esa es una iniciativa voluntaria para participar como industria global en un programa que se llama Responsible Care. En México es como les dije el nombre. Ese Responsible Care tal cual es una iniciativa de varias empresas globales en donde nosotros estamos y pertenecemos y nos certificamos y nos auditan cada año en temas de ESG. Entonces, creo, y nosotros lo estamos haciendo no por necesidad, porque si no lo tuviéramos, digamos, es un good to have, pero no nos paralizaría la operación. Como estamos ahorita, si operáramos en Europa o vendiéramos a Europa, que no vendemos a Europa, probablemente sí sería pues,
O entro o salgo, no, no hay de otra, ¿no? Sí, sí, y justo te lo pregunto yo porque sí analizo muchas empresas para estrategia de inversión en donde como tienen operaciones con otros, en otras partes del mundo que no son los Estados Unidos, pues ya es algo que yo tengo que analizar también, ¿no? ¿Cuál ambiental de la empresa o de la industria, el impacto social, el gobierno corporativo, ¿no? Digo, a ver, que al final son buenas iniciativas y teniendo esto, no que te asegure una calidad de la empresa y de económica, pero sí habla bien o habla de que se están haciendo bien las cosas. Entonces, es algo que me he encontrado mucho últimamente al analizar empresas para invertir en ellas y por eso lo quería tocar contigo, para ver en el lado operativo y real aquí en México cómo es que esto tiene un impacto, ¿no? Entonces, digo, está interesante. No, y es buena pregunta. Yo aquí como lo enlazaría al tema inicial, es lo que les decía, sí te da un valor agregado. O sea, al menos ya bajo las mismas condiciones de precio, de calidad, de lo que sea, sí tener eso sí, sí ayuda, ¿no? O sea, sí, sí construye tu propuesta de valor. No es un building block, pero sí definitivamente aporta una diferenciación en alguna negociación. Ujú, ¿Cuál es el problema que veo yo? Hace 4 años era el tema de moda. Todo el mundo estaba hablando de sustentabilidad, del tema de governance, ¿no? De environment. De hecho, nosotros la planta opera con paneles solares. O sea, sí hemos hecho muchas cosas por iniciativa, por necesidad, por lo que sea, pero al final todo este concepto de ESG, yo te diría, en todo lo que participamos es voluntario. Tenemos una certificación que se llama EcoVadis o EcoVadis en español, en donde nos certificamos cada año y nos literalmente nos auditan procesos, políticas, KPIs, eh, qué tanto hay noticias de nosotros, o sea, para empezar a hacer ruido, ¿no? Porque también uno de los componentes es qué tanto estás ayudando tú a construir el ESG. Otro tema, por ejemplo, es qué tanto estamos involucrando nosotros a nuestros proveedores, porque se vuelve como la película esta de cadena de favores, de que pues tú certifícate, pero ayúdame a meter a tres, ya sea antes o después de tu cadena, y esos tres a tres y así, y entonces sí vamos a hacer un cambio de raíz, ¿no? Que es parte de lo que nos miden, o sea, qué tanto tú estás incitando o controlando o requiriendo a tus proveedores para que ellos también se certifiquen, que al final nosotros por eso lo hicimos, porque algún cliente llegó y nos dijo, oye, no te voy a dejar de comprar, pero si lo tienes, sí ganas una ventaja sobre en las negociaciones, ¿no? Ok, Sobre tus competidores. ok. Entonces, estos dos temas nos hemos estado metiendo mucho, dos certificaciones, perdón, y yo los vería definitivamente como parte de nuestro programa de diferenciación, de dejar de ser low cost, de no ser identificados en el mercado porque traemos el mismo producto pero con ciertas ventajas económicas, sino más bien es una compañía que tiene 60 años, es una compañía que está clavadísima en el tema de sustentabilidad, que invierte en innovación con los nuevos laboratorios, que son flexibles en el tema de producción, que hablan inglés, que te atienden en español, que tienen una logística global, ¿no? O al menos internacional. Pero ya no somos el cost guy, ¿no? Sino que somos como que ofrecemos una solución completa. Entonces yo así te diría, Eric, sí creo que es un tema medio de moda, viciable en el sentido de que pues, de lo que realmente dices a lo que haces puede haber todavía, es difícil de medir y no hay instancias que... Es un tema woke. ¿Se te hace que es un tema, a ti, Luis, se te hace que es un tema woke, el tema de ESG o no? aunque, a ver, o sea, llevado al extremo sí. O sea, pero yo creo que el ESG debería ser, o sea, debería más que, o sea, debería formar como parte de el área de riesgos, ¿no? Es una capa de riesgo, o sea, debería verse no como, o sea, no como algo que el inversionista debería pedir, sino más bien algo que debería estar incluido dentro del área de riesgos, porque tenerlo a la larga te da una mejor utilidad. Velo desde el punto de vista de, no sé, una minera, Grupo México. Si Grupo México tuviera temas de ESG como más férreos, probablemente tendría menos derrames y probablemente su costo de resarcir todo el daño que hace en ríos o poblaciones sería menor y eso al final del día y en el largo plazo pues es positivo en el bottom line, ¿no? O sea, una capa más en el análisis de riesgos creo que hace sentido, ¿no? O sea, no estoy en contra de eso, pero sí llevado al extremo, pues sí creo que podría interpretarse como medio woke, ¿no?
Oye, Ahora, ajá. no, perdón. No, 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 me gusta desde dónde lo estás viendo, porque como yo les dije, no es good to have, pero también visto desde el tema riesgos, pues sí, ahorita llegó Trump que tumbó todo, ¿no? Y prácticamente dejó de ser, al menos en Estados Unidos, que es nuestro mercado importante después de México, pues ya, o sea, como que decía, pues antes estaba padre tenerlo, ahorita medio que se empieza a volver una piedrita en el zapato porque pues cada vez se vuelve menos relevante. Pero probablemente en 3 años vuelva a empezar otra vez y ahora sí tengamos que correr. Entonces, me gusta cómo lo ves. Es más un tema de risk management que es algo que llegó para quedarse y es algo que va a continuar. Igualito que lo estamos platicando, con picos y bajas, como ahorita estamos tal vez, ese tema woke lo apagó de un switchazo Trump, ¿no? Y dijo todo, ya ves que es enemigo de todo lo que tenga que ver con sustentabilidad y dice que todo eso es un hoax, pero yo creo que al final es un tema global y que sigue muy vigente en la mayoría de las economías, ¿no? Entonces, me gusta ese approach que tienes, Luis, de verlo desde un lado de gestión de riesgos. Y creo que al final del día por ahí debería ir, ¿no? O sea, no adoptarlo porque el inversionista me lo pide o porque si no, no vendo o porque si no, o sea, porque entonces se vuelve una imposición y se vuelve un costo, ¿no? Sino más bien adoptarlo desde el punto de vista ya de manejo de riesgos, creo que ese sería como la forma natural o la forma en la que todo el mundo debería ir hacia allá. Y de hecho, por ejemplo, para el mexicano, eh, o sea, si ahorita de repente quisiera decir, ok, Estados Unidos ya está poniendo muy difícil el mercado y un poco para ligarlo con el tema de los aranceles, pues vamos a empezar a diversificar mercados. Pues Europa ni lo voltees a ver porque no cumples con los temas ESG, ¿no? Entonces te cierras incluso un parte, o sea, un mercado potencial ante posibles cierres de otros mercados como puede ser Estados Unidos, ¿no? Ujú. Sí, 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 Totalmente, sí. totalmente. Y Luis, yo te iba a preguntar, ¿qué ven ustedes o qué ves tú que estás muy pegado a esto o qué escenarios base tendrías en tema de tasas que definitivamente nos afectan a todos porque eso estimula el consumo, estimula la inversión, estimula el gasto? ¿Qué ves en tema de gasto público también? Porque según lo que estuve, o bueno, lo que he estado siguiendo y leyendo, pues definitivamente el gasto público ha sido menor, lo cual es un poquito esa consolidación fiscal que tanto ha hablado Sheinbaum. Entonces sería tipo de cambio, tasa de interés, gasto público y el tema de PIB. ¿Cómo lo ven ustedes o qué proyecciones tienen? Digo, si ya pregunto de 2027, pues nadie sabe, Mm, ¿no? Pero al menos de aquí a final de año, que más o menos ya estamos aquí, ¿qué ven? ok, pero si quieres empiezo. Tipo de cambio. Yo pensaría que relativamente estable, incluso fortaleciéndose, más por un tema de debilidad del dólar que otra cosa, ¿no? O sea, si sigue empujando Trump con aranceles, si sigue empujando Trump con temas de proteccionismo, pues sí podríamos ver un dólar debilitándose y un peso fortaleciéndose. Pero así como se fortalece el peso, se va a fortalecer el real y el euro y, o sea, prácticamente todas las demás monedas, ¿no? Entonces, un tipo de cambio relativamente estable, incluso ligeramente más fuerte de donde está ahorita, yo sí lo veo. Temas de tasas, pues, tienes de dos, tasas de largo plazo y corto plazo. De corto plazo, yo sí veo a Banxico recortando tasas hasta un 7.25, ¿no? Acuérdense que ahorita está en 8, unos 3 recortes más a 7.25. Y las tasas de largo plazo, que son las que realmente mueven a la economía, nosotros sí pensamos que podrían bajar un poco más, ¿no? Hoy por hoy la tasa de 10 años está alrededor del 9%, verla alrededor del 8,5, 8% no lo vemos descabellado, y probablemente se estanquen las tasas en algún punto del siguiente año en niveles más altos de lo que estamos acostumbrados. No sé si se acuerdan antes de la pandemia, pues llegamos a estar a tasas del 3%, 3,25%. O sea, yo creo que ese nivel de tasas no lo vamos a ver pronto, ¿no? Yo creo que se va a estancar alrededor de entre el 6 y el 8% en el mediano plazo, ¿no? Gasto público, yo creo que ahí el gasto público pues eh, pues es lo que balancea la ecuación, ¿no? O sea, dado que no quieren tener déficit o dado que quieren cuidar mucho el déficit, generalmente el déficit es el que balancea la ecuación entre gasto e ingreso, ¿no? Es decir, pides prestado más o pides prestado menos. Sin embargo, ahorita como hay tanta presión, tanto pública como incluso dentro del gobierno para no aumentar los déficits, entonces la variable de ajuste pues, va a tener que ser el gasto. Y si el ingreso
o sea, no se sigue dando de manera, o no crece más de lo que se tenía presupuestado, yo creo que sí vamos a ver recortes al gasto público hacia adelante. ¿No? Yo creo que antes de pedir prestado de más, sobre todo a inicios de la administración, yo creo que antes de pedir prestados de más, podríamos ver un recorte incluso en programas sociales. O sea, yo creo que ese Wow. sería como antes de pedir prestado más. O dos, una reforma fiscal importante, que creo que es necesaria. Y respecto al PIB, a ver, yo creo que estamos en una recesión. Yo creo que México sí ya está en una recesión, pero es una recesión leve, una recesión como similar al 2019, una recesión que no dura mucho, que la gente probablemente no se acuerde, ¿no? Dentro de unos años ya no se acuerde de que estuvimos en recesión en 2025. Los pronósticos ya se estancaron alrededor del 0,1% del PIB. La última encuesta de Banamex subió a 0,2. Pues eso ya te habla de que hay cierto ligero optimismo o un poquito más. Digo, todavía no salimos del hoyo, pero sí un poquito más. Yo creo que sí, a ver, si se sostiene la hipótesis taco, ¿no? Y Trump no jala el gatillo y no, o sea, yo creo que sí podríamos ver eh, pues algo positivo o sorpresas positivas en la economía hacia adelante, ¿no? O sea, este año mediocre, ¿no? Alrededor del 0,2, 0,3, 0,5. El siguiente año un rebote, ¿no? Por todo el tema de nearshoring. No sé tú en qué andes, Eric. Sí, a ver, yo digo, retomando el tema del PIB, yo sí coincido contigo en que estamos en una recesión y quién sabe si vayamos a salir de ella, aunque sea muy leve, anytime soon. O sea, yo creo que esa tendencia se puede mantener y también por temas internos, ¿no? Al final, la volatilidad, no la volatilidad, sino más bien la poca certidumbre que hay interna, pues yo creo que sí puede ser un reflejo de ese poco crecimiento posiblemente en este sexenio. Entonces, a mí sí me gusta mantener ese view que no estamos tan bien, y que esa tendencia puede continuar. Me sorprendió lo del gasto público, que dijiste que puede haber programas, recorte de los programas sociales. La verdad es algo que ni por la cabeza me pasaría, o no me había pasado, o no lo había analizado ni siquiera. Me pareció muy interesante ese punto de vista. Entonces, es algo que a lo mejor valdría la pena platicar después, porque se me haría impresionante que la administración se aventara a hacer un recorte en programas sociales cuando es uno de los pilares más fuertes que tienen. Y a menos de que no hagan una reforma fiscal, vería difícil que eso pasara, pero me gustó escucharlo de tu lado y Bueno, ese view. matizaría, más que recortes de gastos sociales, simplemente, o sea, por ejemplo, en el presupuesto, generalmente los últimos presupuestos de septiembre pues, vienen con más gasto social y más gasto social y más gasto social. O sea, yo pensaría que llega un momento en el que digan, bueno, a ver, párale al gasto social, o sea, quizás no recortes lo que tienes, pero no lo sigas aumentando para darle un poco chance a pues, empezar, o sea, como que a darle chance a no recortar tanto el gasto como se tenía presupuestado. Pues quizás recorte sí sea una palabra fuerte. Está interesantísimo ver eso, cabrón. Hoy no me lo imagino, pero, ok, entiendo perfecto el punto. Pues buenos views, Luis. Oye, Luis, y Este, cuando dices el tipo de cambio más fortalecido o el peso más fortalecido, digo, yo estaba leyendo varias expectativas de diferentes bancos, conocidos, grandes, Ujú, y si todos siguen viendo, bueno, no todos, ¿no? Pero como que una tendencia que sí vi es un tipo de cambio al cierre de 20 pesos por dólar. Yo digo, yo creo que ya lo hubiéramos visto ahorita con esta noticia otra vez de Trump y todo. No sé qué detonador o qué triggers ves tú. Hablo del tipo de cambio porque mucho del foco de lo que estamos hablando es las exportaciones, ¿no? Y como exportaciones, el tipo de cambio es indispensable en dos ujú, sentidos. Uno, nuestros costos de producción son en pesos. Entonces, a la hora de que tú divides nuestro costo entre un número más grande, somos más competitivos al salir a vender. Pero tenemos otro beneficio. A la hora de que ellos nos pagan un dólar, nos pagan 20 pesos por cada dólar, o nos pagan 16 o nos pagan 18 como en este momento, ¿no? Entonces, obviamente, al captar más dólares y la mayoría de nuestros gastos que no sean variables, ¿no? De materia prima, los pagamos en pesos, pues definitivamente nuestras finanzas como exportadores se ven beneficiadas. Mientras más alto el tipo de cambio, más beneficiados nos vemos como exportadores. Ya a nivel consumo México, a nivel nuestro mercado mexicano, ahí sí cambia la cosa. Pero a nivel internacional, como, insisto, como exportadores, un tipo de cambio alto nos encanta.
Sí, ¿no? claro. Ahora, nos encanta hasta cierto punto, porque hay un momento en donde dejamos de ser competitivos y ya nos absorbemos todo, ¿no? Entonces, para nosotros el sweet spot que hemos, para nuestra empresa, el sweet spot que hemos identificado es entre 19.50 y 20.50. Arriba de eso hay problemas. Abajo de eso nos desaceleramos mucho en la parte de lo que podemos reinvertir, generación de utilidades, etcétera, rendimientos. Entonces yo te diría, mi pregunta sería, tú cuando dices una moneda o un peso fortalecido, ¿qué panorama ves contra un 18.50 que tomaría de base hoy? Ujú. No, yo pensaría un tipo de cambio, o sea, para el cierre entre 18.50 y 19. Creo que ese 20 que traen algunas casas de bolsa, incluso la encuesta de Banjico, creo que es demasiado. Alegre. Pues sí, o sea, o sea, creo que no lo veo pasando. O sea, tendríamos que ver, o sea, que Trump sí jale algún gatillo, que Trump sí eh, empiece a echar para atrás todo lo que ha hecho. O sea, o realmente se eche para atrás para poder regresar o sea, para que el dólar se empiece a fortalecer y el peso se empiece a debilitar, para ver ese 20 50, ¿no? O sea, yo pensaría un 18.5, 19 para cierre de año. Sí, que es donde estamos ahorita, ¿no? Que ya Sí. descontamos muchas cosas. Si lo comparamos contra el del año pasado, son casi 2 pesos más, ¿no? 1.50, ponle, que se ve muy obvio. O sea, al final ya toda esa incertidumbre ya se descontó, ya la traemos hoy en este tipo de cambio. Pero yo también llegar a esos pronósticos que veo en uno de los, bueno, al menos dos o tres de los bancos más grandes que están cercanos a 20, ¿no? Quizá algunos sí rozando los 19, pero sí como que no sé, lo veo demasiado poniéndome la cachucha de exportador, Ujú. demasiado Demasiado alegre optimista. para nosotros. O sea, yo Exacto. sí mi escenario base sí lo pondría de aquí al fin de año en un 18.50, 19, como dices, ¿no? Sí, 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 y sí, a sí. ver, y volteé a ver los otros años, güey. La neta es que, o sea, cuando el tipo, o sea, ve, por ejemplo, cuando el tipo de cambio estaba en 17, volteé a ver 12 meses atrás y nadie veía el tipo de cambio de 17. O sea, pronosticar el tipo de cambio es un No, jueguito. es como si tuvieras una bola de cristal, o sea, No nadie se la puede, tiene. no se puede, no se puede, no se puede. No, 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 Entonces, no. y cuando hay tanta volatilidad y tanto, o sea, generalmente son modelos, y generalmente los modelos de tipo de cambio lo que hacen es que asumen diferenciales de tasas, ¿no? Entonces, lo que te dicen es, el país que tiene tasas más altas, su tipo de cambio se va a tender a depreciar, ¿no? Y entonces es lo que es, o sea, México tiene tiene una tasa del 8, Estados Unidos tiene una tasa del 4,5, entonces el desliz del tipo de cambio es hacia la depreciación del peso, ¿no? Y es por eso que cuando cotizas un forward, por ejemplo, el forward pues está por arriba del spot, ¿no? Hoy el spot está en 18,5 y el forward te lo venden a 19, pero es porque están asumiendo que el diferencial de tasas eventualmente va a hacer que el tipo de cambio se vaya para allá. El problema es que dentro del eventualmente pues, cabe un camión, cabrón, ¿no? O sea, puede ser un mes, un año, una década, ¿no? Ujú. Sí, Oye, totalmente. Jorge. Oye, pues un minutito nos queda para despedirnos. Yo sí te quiero agradecer muchísimo por regresar con nosotros, por darnos otra vez views, por haber cambiado también, o más bien habernos platicado los cambios que han hecho, el cambio en opinión. De verdad, mil, mil gracias. Ojalá puedas volver a aceptar alguna de nuestras invitaciones en algunos meses para retomar ciertos temas que platicamos. Y pues de verdad, encantados de tenerte por aquí, ¿eh? No, al contrario, mil gracias por invitarme. Y yo nada más me gustaría ahí como que hacer un resumen muy rápido de qué vemos, ¿no? Yo algo que me llevo y por padre platicar con ustedes es, creo que está bien que no estemos entrando en pánico, pero me llevo de Luis esa parte de, bueno, pues no dejes de pensar en algunas estrategias de mitigación, ¿no? El riesgo está ahí. Ahora, la probabilidad de que ese riesgo se dé probablemente bajó, pero el riesgo sigue estando ahí, ¿no? Y entonces esos escenarios no dejes de ponerlos sobre la mesa. Creo que es un gran takeaway de una idea que yo traía y que creo que nos podemos llevar y que ojalá que los que nos estén escuchando también, digamos, pongamos las barbas a remojar, como decimos los mexicanos, ¿no? Y, digamos, seguir haciendo lo que platicamos la otra vez, ¿no? Reforzar las cadenas de suministro a nivel Norteamérica, seguir buscando opciones para diferenciarnos, para agregar, apostar por el valor agregado, seguir diversificando mercados, clientes, cortar grasitas, algo que creo que tenemos que hacer mucho más como mexicanos porque somos de repente medio, lo dejamos al aire, es participar en las políticas empresariales, ¿no? Involucrarnos en cámaras, en asociaciones, en grupos de defensa de cada uno de nuestros sectores industriales
crear esa unificación de voces del empresariado mexicano ante diferentes negociaciones y cabildeos con el gobierno, y seguir transformando nuestros procesos, ¿no? Nuestro modelo de negocio con procesos más eficientes, con diversificación de nuestra, digamos, desde nuestros insumos hasta nuestros clientes y pues seguir preparados para operar en entornos volátiles. Esto creo que no va a cambiar y va a seguir siendo la nueva normalidad, como decíamos en la pandemia, que hablamos de aquí, ¿no? De presupuestos flexibles, planes de contingencia, capacidad de reacción, resiliencia. Y pues otra vez, también lo dije hace ratito, no reaccionar desde nuestro miedo interior y de la psicosis del mercado, sino tener un plan a largo plazo sabiendo que es muy probable que tengas que ser flexible con esos planes que tengas, pero que no pierdas tu visión final de hacia dónde quieres llegar en 3 5 10 15 años, ¿no? Creo que 15 es demasiado, pero al menos 3 5 y 8 creo que sí tener bien clara la mira, ¿no? Claro. Pues, George, Eric, mil gracias por la plática. Creo que nos das un view eh, similar, pero también distinto al de hace 3 meses. Creo que este ejercicio de darle seguimiento creo que está bastante interesante. Y como decía Eric, digo, nosotros encantados de volverte a tener por ahí de octubre para que nos platiques, sí, cómo va el tema industrial y sobre todo tu industria y toda esta incertidumbre, si ya bajó, si no ha bajado, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante darle ese seguimiento. Oye Luis, y me debes la plática de la hegemonía del dólar, aunque me quedé un poco ardido porque escuché que subiste precisamente algo el poder de una moneda, tu último, bueno, lo Claro. escuché ayer en Ah, sí, Spotify. vamos a hablar de la hegemonía Sí, del dólar pero en está esta perfecto ocasión. porque ya en octubre que se nos haya olvidado a todos lo que escuchamos, que está buenísimo ahí Ah, lo bueno, que se venga, necesita para hacer una moneda venga. así de poderosa, pero me pareció buenísimo, entonces, me parece perfecto, nos vemos por acá en octubre y ahí vemos Órale. cuál es el tema del momento. Va, Un buenísimo. abrazo, Jorge. Luis, un abrazo, que estén muy bien. Gracias a Igual, mil todos. Gracias, hasta gracias. luego.